¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de After Work Talent. Hoy tengo el gusto de contar con Juan Taracena. Encantado. Gracias por estar aquí, Juan. Además, tenía muchas ganas de hablar contigo porque contigo vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que se habla poco de ello. Y se debería hablar muchísimo más de ello en las compañías, no solamente en las compañías, sino también aplicado a la vida personal, y es las conversaciones difíciles. Aquí tenemos además un libro que tú también te basas mucho en él para dar tus speech y para dar tus conversaciones, que además también habla de eso, de conversaciones difíciles. Justo. Y además, ojo, que como os dije, este año tenemos además la posibilidad de regalar libros, o sea que este año ser seguidores del podcast tiene premio y uno de ellos va a ser este libro, el de conversaciones difíciles. Pero vamos a hablar un poco más sobre ti. Vamos a centrarnos un poco primeramente en ti, Juan, en cómo llegaste a este mundillo de los recursos humanos, porque tú no vienes de nuestro mundo. Tú eres, como digo yo, un intruso de los recursos humanos, pero bien aceptado, por supuesto, porque vienes del mundo de la ingeniería. Cuéntame un poco, por favor. Sí, o sea, yo soy un bicho raro en el mundo de los recursos humanos porque yo soy ingeniero industrial. Sí. Yo soy ingeniero industrial con vocación de informático frustrado. Entonces, a mí me gustaba mucho la programación en la carrera y decidí montar un último proyecto que era pues montar una startup e intentar que saliera adelante. Obviamente no salió adelante porque no tenía ni idea de cómo hacer las cosas. Y entonces entré en IBM, que era lo más parecido a hacer ingeniería sin meterte en la parte gorda, o hacer programación sin meterte en la parte gorda de programación. Sí. Entré en un programa de graduates de consultoría y tuve la suerte de que, bueno, caí en un proyecto en un banco bastante complicado, un proyecto que pues yo entré en septiembre y yo creo que hasta febrero o marzo salía todos los días a las 2, 3 de la mañana, o sea, un proyecto de estos entretenidos donde aprendí un montón. Sí. Y tuve la suerte de que en un momento determinado mi people manager de IBM me dice: oye, ha surgido una oportunidad de irse a Estados Unidos a aprender temas de inteligencia artificial y me gustaría que seas tú el que te vayas. Yo creo que porque me pilló el más enmarronado de todos y dijo: a este pobre o le damos algo para que esté contento o se nos va a ir. Entonces me fui a Estados Unidos. Esto debía ser pues 2000... Yo acabé la carrera en 2012, pues debía ser 2013, 2014, un poquito más adelante. O sea que todavía no se hablaba de inteligencia artificial y era un tema poco conocido. Y a mi vuelta, mi rol era desplegar soluciones de inteligencia artificial en España, principalmente para bancos, que son los que tienen dinero para invertir en esto y además era el mundo que yo conocía. Y entonces ahí me empiezo a pegar con un tipo de equipos peculiar, porque yo tenía que trabajar con arquitectos técnicos, gente que llevaba programando y desarrollando código desde hacía 25 años igual, y que además eran mucho más senior que yo, y chavales junior que acababan de salir de la carrera, que venían de matemáticas, que venían de carreras muy técnicas, pero que a lo mejor no tenían un conocimiento de cómo trabajar. Y entonces, bueno, los dos primeros proyectos fueron un desastre absoluto, porque entre el nivel de incertidumbre y la gestión de las personas, pues era todo muy complicado. Y entonces ahí un poco en mi cabeza me empecé a preguntar qué puedo hacer distinto con estos equipos para que trabajemos mejor, para que seamos más eficientes, para que consigamos desarrollar proyectos pues, de calidad para los clientes. Y ahí me di cuenta que al final a mí ni la tecnología, ni la ingeniería, ni nada, que a mí lo que me divertía eran las personas, trabajar con personas y gestionar ese cambio en los comportamientos de la gente. Sí. Y una parte fundamental de ese cambio era la parte de la gestión del conflicto. Cómo das un mensaje complicado a alguien que tiene mucha más jerarquía que tú o a alguien que acaba de entrar nuevo y que no está acostumbrado al ritmo de trabajo de las empresas. Y entonces, bueno, luego entré en un rol global y ahí, hablando con mis dos socios de ahora, con un compañero de la carrera y otro compañero de IBM, dije: oye, yo creo que esto que hemos montado con los equipos de IBM podemos ir a venderlo al mercado. Y entonces, así es un poco como nace la primera experiencia de meternos en el mundo de los recursos humanos. ¿Cómo se llama la agencia? Nosotros empezamos llamándonos Cuxda, que el nombre tiene para otra historia, porque bueno, Cuxda significaba equipo, y ahora se llama Ackerman Labs, ¿vale? Nosotros con la pandemia, bueno, pues lo pasamos medio mal y al final acabamos entrando dentro de un grupo de recursos humanos un poco más grande que se llama Ackerman. Ackerman principalmente hace headhunting, ¿vale? Sí. Y estaban buscando cómo reforzar la parte de consultoría, de formación y desarrollo y demás, y nosotros hacíamos cosas un poquito diferentes a lo que ya tenían en la casa. Y entonces hace 4 años pues nos unimos a Ackerman y hemos ido evolucionando, hemos pasado de ser Cuxda by Ackerman a ser ACK Labs, a ser Ackerman Labs ahora con el último rebranding, y ya estamos integrados dentro de lo que es Ackerman. O sea que principalmente lo que lleváis es proyectos de consultoría, pero también cómo implementarlos, cómo acompañar a los líderes, formar a los líderes en cuanto a cómo ser buenos líderes, ¿no? Justo. O sea, nosotros partimos de la base de que en las organizaciones, da igual a qué te dediques y da igual lo que hagas, casi, vamos, salvo contadísimas excepciones, trabajas con personas y para personas. Sí. Y al final hay unas habilidades que ayudan a gestionar mejor a las personas y a trabajar mejor con las personas. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a la gente que está en esas organizaciones a desarrollar
este tipo de habilidades. Una de ellas, la parte de conversaciones cruciales, la parte de gestión del conflicto. Tenemos también temas de influencia, tenemos también temas de accountability, tenemos también formaciones para desarrollar la productividad personal. Sí. Entonces, bueno, un poco cubrimos todo el espectro de cosas que ayudan a que la gente se relacione mejor, porque creemos que eso es fundamental para que las empresas les vaya mejor, ¿vale? Siempre ligando la parte de las personas con la parte de negocio, ¿vale? También un poco heredado de la parte más tecnológica o de la parte más ingenieril de nuestro pasado. Al final, 2 de los socios somos ingenieros y la parte de resultados, la parte de conseguir que las cosas salgan adelante y que funcionen, está ligada a las personas. O sea, para nosotros no es o las personas o los procesos, va todo un poco de la mano, ¿vale? Y ¿cómo podemos, porque esta es una cuestión que nos surge mucho en las compañías, pero no solo a nivel laboral, sino también lo hemos dicho anteriormente a nivel personal. ¿Cómo podemos comenzar una conversación difícil, una conversación crucial? Vale, bueno, nosotros, o sea, enfocamos las conversaciones. Lo primero que habría que hacer es definir qué es una conversación. Claro, sí, ¿vale? para que la gente también un poco lo entienda. Aunque bueno, más o menos yo entiendo que casi todo el mundo sabrá por dónde va, pero sí. Al final es un poco sentido común, todo lo que enseñamos nosotros es sentido común, pero es aplicado al día a día, ¿vale? Entonces, una conversación crucial tiene que tener 3 elementos. Hay 3 cosas que si se dan, la conversación es crucial. La primera es que tiene que haber opiniones opuestas. Es decir, tú y yo tenemos que estar en desacuerdo sobre algo, porque estamos de acuerdo, pues no va a haber conversación crucial, ¿vale? Claro. Lo segundo es que tiene que ser importante, tiene que haber mucho en juego, tiene que haber algo relevante encima de la mesa, que puede ser nuestra relación, puede ser un proyecto, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pero tiene que ser importante para alguna de las 2 partes. Y lo tercero que se da normalmente cuando se dan las 2 primeras, cuando hay mucho en juego y además tengo opiniones opuestas, es que las emociones son fuertes, ¿vale? Sí. Entonces, cuando las emociones entran en acción, y a todos os ha pasado, estás en una conversación complicada, te calientas, empiezas a decir cosas que no tienes que decir, y media hora después, cuando se te vas al calentón, dices, pero ¿qué he dicho? Si lo he dicho todo mal, no tenía que haber dicho esto, tenía que haber dicho te arrepientes, ¿vale? Entonces, esa es la parte de las emociones. Entonces, cuando se dan esas 3 cosas, nos estamos enfrentando a una conversación crucial. Nosotros lo que decimos es que una conversación crucial es un proceso de recopilación de información, ¿vale? Al final, nosotros lo enfocamos mucho, yo creo que también por nuestro pasado ingenieril, desde el punto de vista de los resultados. Entonces, esto no va de ser mejor, de ser más simpático, de hablar mejor, de hacer más amigos. Para mí eso es un efecto secundario de tener buenas conversaciones. Pero el objetivo real es cómo consigo mejores resultados. Entonces, si yo te hago una pregunta muy tonta y te digo, si tú quieres conseguir, tienes que tomar una decisión, ¿quieres hacerlo con información o sin información? Hombre, siempre vas a querer tener información, porque la información es poder, ¿no? Nadie quiere tomar decisiones sin información. Claro. Esta la pregunta la hago mucho en mis cursos. Nadie nunca me dice, no, yo sin información, yo no quiero saber nada. Entonces, todos queremos tomar decisiones con información porque cuando las tomamos con información suelen ser mejores las decisiones y mejores los resultados, ¿vale? Entonces, si queremos información, lo que tenemos que conseguir durante una conversación es generar seguridad tanto en mí como en la otra persona para que compartamos esa información relevante que nos ayude a tomar mejores decisiones. Entonces, nosotros enfocamos siempre la conversación desde ese punto de vista. Es cómo consigo yo generar seguridad para mí y para ti, para que durante una conversación podamos compartir información relevante que nos ayude a los dos a tomar la mejor decisión posible. Sí. Y básicamente, en esencia, eso es lo que enseñamos. Luego tiene un montón de literatura por detrás, pero eso es un poco lo que trabajamos. ¿Y cómo hacemos para que precisamente esa conversación crucial se encuentre en un entorno seguro? Porque eso tampoco es tan fácil, porque claro, muchas veces yo pienso, me pongo a lo mejor imagínate un despido o a lo mejor una conversación que conlleve una reconducción de una persona dándole una mayor prioridad antes de despedirla o otra oportunidad. ¿Cómo hacemos para que esa conversación sea segura, sea ese entorno seguro que tú comentas, para que esa otra persona no venga con esa frialdad ya por delante, ¿no? Vale, o sea, nosotros aquí partimos de la base de que la responsabilidad de los resultados de una conversación es mía, entera. Entonces, si tú y yo estamos teniendo una conversación complicada, una conversación crucial, la responsabilidad de mi seguridad es mía. Pero la responsabilidad de tu seguridad no es tuya, es mía también, porque el que quiere conseguir resultados soy yo, ¿vale? Entonces, yo soy el encargado de monitorizar y gestionar la seguridad de toda la conversación. Y hay 2 elementos clave que hacen que una conversación sea segura. El primero es respeto mutuo. Tú sientes que yo te respeto como persona y yo siento que tú me respetas como persona. Si eso no se siente en algún momento, se rompe la conversación. Y lo segundo es que haya un objetivo común, ¿vale? La mayoría de las discusiones vienen porque yo malinterpreto cuál es tu intención o cuál es tu objetivo, ¿vale? Entonces, al final, lo que yo tengo que conseguir es, durante la conversación, monitorizar el respeto para que los dos sintamos que nos estamos respetando. Y lo segundo es monitorizar el objetivo común y establecer, aunque sea de manera artificial, un objetivo en el que los dos podamos trabajar de manera consistente, ¿vale? Entonces, al final, si yo monitorizo esas 2 cosas, soy capaz de llevar la conversación hacia buen puerto y mantener la seguridad, ¿vale?
Oye, ¿y cómo hacemos para que las emociones no nos ataquen durante estas conversaciones? Porque es muy fácil, tú mismo lo has dicho, que además que cuando entramos, pues puedes entrar con una euforia, puedes entrar con todo lo contrario, con rabia, con ira. Es muy difícil la gestión emocional dentro de una conversación crucial, ¿verdad? Es de lo primero que trabajamos cuando hablamos de conversaciones cruciales. Claro. Nosotros una conversación crucial la enfocamos desde 4 puntos de vista. ¿Qué pasa antes de la conversación crucial? ¿Vale? ¿Cómo me preparo yo para una conversación crucial? ¿Cómo me gestiono yo durante una conversación crucial? Que para mí es la parte fundamental, porque si no sé gestionarme yo, no voy a gestionar a la persona que tengo enfrente. ¿Cómo se gestiona a la otra persona durante la conversación crucial y qué pasa después de una conversación crucial? ¿Vale? ¿Cómo traducimos esa conversación a resultados? En la parte de cómo controlo mis emociones, al final aquí hay una cosa muy sencilla que es entender de dónde vienen tus emociones. ¿Vale? Entonces nosotros hablamos del camino a la acción, que es lo que te lleva a reaccionar como tú reaccionas. Y hay 4 pasos. Lo primero son los hechos. Y esos son indiscutibles, esos son iguales para todo el mundo. ¿Vale? Lo segundo es la historia que nos contamos con respecto a esos hechos. ¿Vale? Luego esa historia es la que nos hace sentir de cierta manera y esos sentimientos son los que nos llevan a actuar. ¿Vale? Pero mis sentimientos no están basados en los hechos, están basados en la historia que yo me cuento. Yo cuento siempre un ejemplo muy tonto, pero un ejemplo que lo representa bastante bien. Yo no sé si a ti te lo he contado antes, el de mi amigo Frank. Yo, en esa época que estaba trabajando en IBM y que llegaba muy tarde, aparte de entre semana currar hasta muy tarde, los sábados a las 6 de la mañana me tenía que ir a Tres Cantos a implantar en producción, porque empezábamos a las 7 la implantación en producción para no parar el banco. Entonces, yo me fui a vivir a Madrid con un íntimo amigo mío, con Frank, y un día llego a las 2 de la mañana un viernes a mi casa de trabajar sabiendo que a las 6 de la mañana tenía que estar saliendo de casa. Sí. Y entro en casa y me encuentro la casa como si fuera una leonera. O sea, todo por todos lados, destrozado. Entonces, ¿qué historia me cuento en ese momento? Mamón de Frank, me ha dejado la casa destrozada. Bueno, te puedes imaginar. Una fiesta. Bueno, te puedes imaginar. Y entonces, eso me genera un enfado monumental. Y con ese enfado llamo a Frank. Y en mitad de la llamada me doy cuenta que no hay ruido detrás. Digo, coño, qué raro, si yo pensaba que estaba de fiesta. Y entonces me dice, tío, perdóname, es que estaba con Carmen, que era su novia en el momento. Dice, se nos ha escapado un cuchillo, Carmen se ha cortado el dedo y estamos en urgencias. Uy, vaya. Entonces, yo siempre digo, imagínate que Frank fuera una persona con TOC, fuera el tío más ordenado del mundo, ¿vale? Y yo llego a esa misma casa y me la encuentro destrozada. ¿Qué historia me cuento? Claro, es que no lo sabes porque se te pueden ocurrir 1000 cosas. 1000 cosas, pero en ese momento te cuentas la historia. Si Frank es un tío que siempre lo tiene ordenado y hoy de repente la casa está algo ha pasado. Claro. Y eso a que ya no me hace sentir cabreado. No, estás preocupado más bien. Porque mi cabreo no viene porque la casa esté desordenada. Viene por mi interpretación de por qué la casa está desordenada. Entonces, si yo interpreto que Frank me ha faltado al respeto, me enfado. Si yo interpreto que algo le ha pasado, me preocupo. Sí. Y puedo interpretar infinitas cosas. Entonces, la clave para gestionar nuestras emociones, lo primero es entender de dónde vienen. Y no vienen de lo que nos ha pasado. Viene de nuestra interpretación de por qué ha pasado eso. ¿Vale? Sí. Y somos buenísimos contándonos historias, nos encanta. Sí, no somos ni conscientes de que lo hacemos. Sí. Además, es que estamos constantemente contándonos historias. O sea, no es una cosa de vez en cuando y tal. Estamos todo el rato contándonos historias. Entonces, lo único que hay que conseguir es saber que tu historia no es la única explicación posible. Y ya solo con que hagas eso, con que digas, a lo mejor hay otra explicación y quiero descubrirla, eso ya me va a llevar a distancias mucho más. O sea, lo que realmente tenemos que hacer es ser pacientes y entrenar un poco esa paciencia en ese sentido. Es decir, no montarnos estas historias, estas películas que se suele decir, e indagar, que es la forma realmente, o obtener esa información que habíamos hablado previamente. ¿Qué prefieres, una conversación con información o sin información? Pues con información, lo mismo, ¿no? Justo, o sea, al final lo que tienes que conseguir es, por un lado, no saltar a conclusiones demasiado rápido, ¿vale? Porque las historias te las vas a contar igual. O sea, aunque yo te cuente esto, aunque lo practiques 1000 veces, aunque seas un maestro identificando que te estás contando una historia, lo vas a seguir haciendo toda la vida porque es la naturaleza humana, es un mecanismo de defensa. O sea, cuando tú estás en la selva y no sabes lo que viene, lo mejor es que pienses que hay un león. Porque si no hay un león, te has salvado. Si vas pensando que no va a haber nada y hay un león, estás muerto. Sí. Entonces, al final, es un mecanismo de defensa y nos gusta ponernos en la situación pues, más esperpéntica, más difícil, más complicada, porque eso nos hace estar más protegidos en caso de que pase, ¿vale? Entonces, ahí la clave es aprender a identificar y a decir, oye, es que a lo mejor mi emoción o mi historia no es la única explicación posible. Y eso normalmente cuando eres capaz de hacerlo rápido y te acostumbras, esto si no practicas no vale para nada, tiene 2 efectos. Primero, que te abre un mundo de posibilidades, de posibles explicaciones, con lo cual puedes elegir
Claro. cuál es la emoción que más se adapta a lo que tú necesitas. Y lo segundo es que automáticamente cuando obligas a tu cerebro a pensar, tu nivel de adrenalina baja. Y entonces piensas un poquito mejor. Con lo cual te ayudas dos veces. Te ayudas porque abres el abanico de posibilidades y te ayudas porque de repente ese calentón, esa ira, a mí se me ponen las orejas coloradas, pero cada uno tiene una reacción. Sí. Ese calentón se te quita, se te baja un poco y piensas un poquito más racionalmente. Sí, eso nos viene también un poco por el estudio, entiendo, del cerebro reptiliano, ¿no? O sea, de que nos viene un poco la alerta enseguida, ¿no? Sí, hay un libro muy famoso que se llama Pensar rápido, pensar despacio, Sí. que habla un poco de los dos tipos de funcionamiento que tiene el cerebro y al final son incompatibles. Es decir, cuando estamos pensando con el cerebro racional, no estamos pensando con el cerebro irracional. Y al revés. Entonces, si obligamos a nuestro cerebro racional a pensar, automáticamente estamos bajando cómo funciona nuestro cerebro irracional. Volviendo un poco al liderazgo, ¿qué consejos darías principalmente a los nuevos líderes o a los líderes a los que tú formas en este sentido? ¿Cuáles son los consejos que tú les aportas? ¿Cómo les guías? O sea, ahí depende un montón del perfil de cada persona, ¿vale? O sea, ahí cada persona es un mundo y cada persona necesita o requiere de ciertas habilidades. La parte de comunicación para mí es fundamental. Ser capaz de comunicar mensajes complicados, de escuchar a la otra persona, de hablar cuando hay un problema. Hace poco hablaba de la importancia de las conversaciones profundas y complicadas. Ahí es donde se ve un líder de verdad. Un líder no es el que va ahí diciendo, venga, vamos todos, y es súper motivador. Hay una parte de líder que es eso, pero la parte gorda del líder es el que es capaz de sentarse con el que nadie quiere sentarse, a hablar de un tema muy complicado y lo gestiona correctamente. Y el tío sale de allí diciendo, oye, pues mira, me ha dicho una verdad complicada, pero me voy un poquito mejor. A mí me gusta mucho cómo lo explica Chris Voss. Chris Voss tiene un libro de negociación muy famoso que se llama, en inglés es Never Split the Difference, en español creo que Rompe la barrera del no. Un título malísimo, súper mal traducido. Pues, el libro tiene mucha más, el título original tiene mucha más enjundia, pero a mí lo que dice Chris Voss, y si le escuchas en los podcasts siempre dice lo mismo, es después de una interacción conmigo, después de una negociación, independientemente de cuánto hayas cedido o no hayas cedido, tienes que irte sintiéndote mejor. Es decir, la persona que tengo enfrente se tiene que ir sintiéndose mejor. Y esto va muy ligado porque al final conversaciones complicadas, conversaciones cruciales, negociación, todo viene a ser un poco lo mismo. Es cómo gestionamos el conflicto, cómo gestionamos una situación complicada, ¿vale? Y entonces, para mí, esa parte de los líderes fundamentales que sean capaces de gestionar el conflicto de manera productiva. Con sus armas y con sus formas, cada uno tiene una forma distinta de hacerlo, pero hay gente que es capaz de hacerlo de manera como muy natural y es capaz de tener una relación. Hay gente que le sale de forma natural completamente. Para mí el gran aprendizaje fue que se puede aprender también, que se puede hacer natural, que hay gente que le sale, pero que tú puedes replicar lo mismo que hacen los líderes excepcionales y hacerlo tú también. Y ser un líder excepcional, para mí, yo huyo mucho del concepto, pues, o sea, Jeff Bezos, tal. Está muy bien, oye, que hay, pero es que como esos hay uno entre miles de millones. Yo busco más el líder del día a día, que tiene una empresa de 100 empleados y que es capaz de tener a toda la gente enganchadísima, súper contenta, todos remando en la misma dirección. ¿Van a cambiar el mundo? Pues a lo mejor no, pero van a cambiar la vida de esas 100 personas y de las 500 que toquen alrededor, ¿sabes? Claro. Entonces eso es un poco para mí las habilidades clave. Oye, ¿qué digamos, puntos clave debería de tener una conversación cuando se trata de una negociación, por ejemplo? Que es un punto bastante complicado de una conversación. En las negociaciones hay una parte fundamental que es que una negociación es un proceso de descubrimiento, ¿vale? Y Chris Voss en el libro lo explica muy bien. Además, como él es negociador del FBI, pues esto sabe muchísimo más que yo y que ninguna persona casi en el mundo. Y él lo que dice es que hay tres tipos de información cuando entras en una negociación o en una conversación. Tú tienes la información que conoces y sabes, ¿vale? Información que es conocida, que está ahí, que además sabes cuál es esa información. Por ejemplo, yo te llamas Vicente, es una información que es conocida y que además sé cómo te llamas. Hay una información que sabes que está ahí, pero desconoces, ¿vale? Pues, por ejemplo, imagínate que yo estoy negociando con un cliente un proyecto. Pues yo sé que el cliente tiene un presupuesto. Claro. Pero desconozco cuál es el valor de ese presupuesto, ¿vale? Y luego hay un tercer tipo de información que lo llaman los cisnes negros, que es información que ni siquiera eres consciente de que existe, ¿vale? Entonces, durante cualquier negociación siempre hay 2, 3 piezas de información que ni siquiera eres consciente de que existen y que cambian radicalmente el curso de la negociación. Entonces, tu objetivo en una negociación es un proceso de descubrimiento. ¿Cómo consigo yo descubrir la máxima información posible para tomar la mejor decisión? Y eso pasa por dos cosas. Primero, por escuchar
yo no voy a decir activamente porque está muy de moda la escucha activa. Sí, nosotros lo decimos mucho dentro de los equipos de recursos humanos. A mí me gusta más la escucha proactiva. Sí. ¿Qué puedo hacer yo proactivamente para que tú quieras compartir información conmigo? ¿Vale? Ajá. Porque la escucha activa es muy cómoda. Me pongo así, te escucho. Sí, y mientras tú estás hablando ya está. Y si de repente yo me callo, ¿qué haces? Te has quedado un poco perdido. Entonces la escucha proactiva tiene un segundo punto que es cómo ayudo yo a la otra persona que se sienta, lo que hablábamos al principio, segura para compartir. ¿Vale? Entonces, un punto fundamental es la escucha proactiva y otro punto fundamental es querer que la otra persona también salga adelante y estar abierto a que mi solución a lo mejor no es la única posible. Sí. ¿Vale? Entonces, muchas veces hay terceras soluciones que son mucho mejores que la solución primera, que la tuya o que la mía, y que solamente si empezamos a trabajar juntos vamos a ser capaces de descubrir. ¿Vale? Entonces, lleva un poco esas dos componentes. Sí, lo que pasa es que, claro, eso tiene que llevar también a lo mejor no una sola negociación, sino varias, entiendo, porque, claro, es un trabajo continuo o que una persona conozca o que sepa o que esté acostumbrada a ello. Y en este sentido, ¿qué casos te encuentras principalmente o cuáles son las personas que principalmente acuden a vosotros para pedir y solicitar estos servicios? Pues sobre todo los de conversaciones. Nosotros trabajamos sobre todo con grandes multinacionales. ¿Vale? Trabajamos con empresas grandes que tienen una necesidad de desarrollar a los líderes porque al final manejan tanto volumen de negocio con tanta gente y con tantas personas que tienen esas capacidades y que además tienen la capacidad de invertir en esto, porque yo entiendo que no todo el mundo... Bueno, por eso hay un libro. El libro está, pues, no tienes cómo invertirlo en que nosotros te enseñemos de manera práctica, que es más rápido y es más industrializado. Pues oye, siempre puedes leerte el libro y vas a aprender un montón de tácticas y todo lo que enseñamos nosotros simplemente es aplicación práctica del libro. Entonces, nuestro principal cliente son o equipos directivos o bien de empresas que a lo mejor están cambiando el equipo de dirección, que entra gente nueva, que quieren darle un poco esa capacidad de poder gestionarla, sí. O bien grandes multinacionales que buscan más un desarrollo industrializado de sus personas. Hablamos un poco también de un cambio cultural entonces en las compañías, ¿no? A lo mejor un cambio de líder, un cambio de... Justo, o sea, nosotros hay una parte que está muy ligada a la parte de conversaciones cruciales, que es la parte de influencia, ¿vale? De gestión del cambio. De hecho, los escritores de conversaciones cruciales empiezan escribiendo otro libro que se llama Influencer, que ahora le han cambiado el nombre y se llama Crucial Influence, porque claro, influencer lo que era antes ya no tiene que ver con lo que es ahora. Y ellos básicamente parten de una premisa, es ¿qué hace la gente influyente para cambiar comportamientos? ¿Vale? Sí. Y de ahí sacan tres cosas. Primero, que son capaces de entender muy bien qué quieren conseguir y cómo lo van a medir. ¿Vale? Que esa parte, bueno, yo cuando leí el libro digo, vale, pues sí, tiene sentido. O sea, si no sabes lo que quieres conseguir y no sabes cómo medirlo, es difícil que lo consigas. Entonces, lo primero es que tienen muy claro qué quieren conseguir y cómo lo van a medir. Lo segundo es que tienen muy claro cuáles son los comportamientos vitales y los momentos cruciales. ¿Y esto qué es? Son ciertos comportamientos que en el momento correcto influyen de manera desmesurada en los resultados que queremos conseguir. Y ahora te pongo un ejemplo que te lo puedo poner o muy bestia o no muy bestia en función de lo que me digas. Como quieras. Y luego son capaces de influir en 6 fuentes de influencia. ¿Vale? Al final responde a una única pregunta que es ¿por qué la gente se comporta como se comporta? Y la gente se comporta como se comporta porque quiere y porque puede. Si no quiere o no puede, no lo va a hacer. Y eso se da a 3 niveles. A nivel individual, a nivel social y a nivel estructural. ¿Vale? Y yo lo que tengo que conseguir es como el juego de la cuerda. Una vez sé qué comportamiento quiero que hagas, tengo que poner las máximas fuerzas jugando a favor de ese comportamiento para conseguir que tú te comportes de esa manera. Claro. ¿Vale? Entonces, los líderes ahí tienen una herramienta fundamental que es la primera parte, que es habilitar. Cómo dan esas herramientas a la gente para que puedan liderar de una forma distinta. ¿Vale? Entonces, está todo un poco ligado. Y el tema de los comportamientos vitales, pues el ejemplo un poco más bestia es, si yo te digo que vamos a intentar entre tú y yo erradicar el SIDA en Filipinas, sí. ¿Cuál crees que es el comportamiento vital? Principalmente la vacunación, entiendo, la prevención, ¿no? Más fácil. Más todavía, no más sencillo, más simple, pues no lo sé. Mira, los comportamientos se definen cuando pasa X, hago Y. ¿Qué se te ocurre que puede ser? No lo sé, es que ahora mismo me pillas completamente en blanco. Cuando un tío se acuesta con una prostituta, se pone un preservativo. Por lo que te decía, un poco de educación, ¿no? O algo básico. Pero no me falta ni educarles. Claro. Si les obligo, da igual cómo lo haga, luego ya entramos en la parte de influencia, pero sí. El comportamiento que yo quiero cambiar es... Fíjate que no estoy diciendo cada vez que tienen una relación sexual, ni estoy diciendo cada vez que un hombre se acuesta con una prostituta, que son el principal foco del SIDA en Filipinas, usa un preservativo. Ya está, no me hace falta nada más. Si yo lo que quiero es erradicar el SIDA, eso es lo único que me hace falta cambiar. Sí. Entonces eso es un comportamiento vital. ¿Vale? Eso es un ejemplo de comportamiento vital y momento crucial. Sí, totalmente, además.
Oye, vamos a hablar un poco también del futuro que nos espera, el futuro que nos acompaña ahora con toda la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para educar también a los líderes en este sentido? Porque no sé si a lo mejor hay alguna aplicación que puedan utilizar también, aparte de formaciones que tú conozcas, o hacia qué futuro vamos también en este sentido con los líderes. Es una pregunta estupenda. O sea, yo creo que la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta que nos ayude a ser mejores personas. Y esto lo discuto mucho, pues como además yo tengo pasado de inteligencia artificial, aunque ya me he olvidado de todo, no me acuerdo de nada y además no estoy tan al día como seguro que tú estás muchísimo. Seguro que tú estás mucho más al día que yo de lo que ahora es tendencia y además de vez en cuando me pasan cosas y digo, esto es que no sé ni por dónde van los tiros. Pero la realidad es que sea inteligencia artificial, sea blockchain, sea cualquier tipo de tecnología nueva, la tecnología para mí tiene que ayudar a las personas a ser mejores. Sí, ¿vale? obvio. Entonces, ¿cómo se puede utilizar? Pues yo el otro día hablaba con mi tío y él tiene una empresa de tecnología y dice, no, es que nos está revolucionando la forma en la que desarrollamos código y tal. Digo, sí, tiene toda la razón. Digo, como lo desarrolló también el primer ordenador. Claro. Porque claro, yo pienso en un abogado. Un abogado de hace 150 años, pues sacaría sus tomos, se pondría a leerse sus tomos como un loco y hasta que encontraba las 3 cosas que tenía que ver y entonces daba su esta. ¿Qué pasa? Que de repente esos tomos estaban digitalizados y yo podía buscar por palabras, ya ni siquiera te digo por conceptos, por palabras. El abogado que seguía buscando en tomos era un poco tonto porque iba a perder una ventaja competitiva. Entonces yo creo que la inteligencia artificial no va a ser la ventaja competitiva de nadie, salvo de unas pocas empresas, pero las que tienen ya el dinero para invertir en esto, de Meta, de los Microsoft, de tal, que van a ser los que saquen ventaja competitiva. Las tecnológicas principalmente. Las grandes tecnológicas y algún incumbent que entre por ahí, pues tipo un ChatGPT y demás, pero la clave es cómo utilizo yo la tecnología sin perder mi valor. O sea, yo esto lo hablaba el otro día con Samuel, que es el presidente de Ackerman, y dice, no, tenemos que pensar en soluciones de inteligencia artificial para nosotros, para la parte de headhunting, porque nos van a quitar el trabajo. Y luego, Samuel, LinkedIn te quitó el trabajo. No. Dice, no, lo cambió. Pues claro, es igual. Tú no le vas a vender a nadie. Tengo un proceso con inteligencia artificial. Si es que a tu cliente eso no le importa. A tu cliente lo que le importa es que le encuentres el candidato correcto, que la experiencia del candidato sea la pera y que cuando llegue le hayas vendido el proyecto y esté encantado porque trabajas con directivos. Claro. Entonces, si tú usas la inteligencia artificial o no, es tu problema. Entonces, yo creo que un poco lo que tenemos que enseñar a los líderes es la inteligencia artificial no te va a sustituir partes del trabajo, te va a ayudar a hacerlo más rápido y mejor. Claro. Entonces, ¿qué herramientas puedes utilizar? Miles. O sea, yo todo lo que te haga perder el tiempo y lo puedas hacer con inteligencia artificial, pues para adelante. La automatización de procesos principalmente es lo que más nos va a ayudar. Sí que creo que hay que ser muy críticos con la inteligencia artificial y es verdad que está mejorando muchísimo, pero el otro día veía un post de alguien en LinkedIn que sacaba un mapa de España hecho por inteligencia artificial y le decía, sácame España con todos sus ríos y montañas. Y sacaba el sistema, la cordillera bética arriba, no sé qué, o sea, era todo como un desastre. Desastre total. Si lo miras desde lejos así, dices, sí, España con las cordilleras, claro, si lo miras de cerca y sabes un poquito de geografía, no. Entonces yo creo que la clave de la inteligencia artificial, que ya pasaba con Google también, o sea, con la búsqueda de Google pasa un poco lo mismo, es la calidad de la información y ser un poco críticos. Entonces, una herramienta que te ayuda a desarrollar código, si eres un programador que entiende cómo funciona el código, que entiende lo que hay detrás, que entiende cuáles son las buenas prácticas, es la pera. Sí. Si no tienes ni idea de programar, te aseguro que por mucho ChatGPT que pongas, algo sacarás, pero va a ser bastante mierdero. ¿Vale? Entonces yo creo que un poco las habilidades clave de los líderes es que te puede ayudar a practicarlas, pero si tienes claros los principios, porque si no, te puedes volver loco. Tienes que tener una base, eso está claro, obvio, porque si no es imposible que puedas avanzar. Y nosotros la tecnología con cualquiera. Y nosotros la utilizamos un montón, pero la utilizamos siempre con criterios. Es decir, yo todo lo que me sale de allí me sirve para generar ideas, me sirve para ir más rápido en ciertas tareas, me sirve para... Pero no hace mi trabajo. No, de momento yo diría que es como una base. Yo siempre lo digo, también cuando hablo de este tipo de cosas. La inteligencia está aquí, es una revolución que ha venido para quedarse, no hay que tenerle miedo, simplemente hay que saber utilizarla y que hacerla de ella nuestro aliado. Justo. Y que sea una base, porque tampoco se construye... no te va a hacer tu trabajo 100%, digamos. O sea, habrá trabajos a lo mejor más mecánicos, más de otro tipo, que sí que los podrá hacer casi al 100%, incluso trabajos de programación, como tú bien has hablado, pero hay otros trabajos que son menos mecánicos y que requieren un poco más de cabeza y que seguramente pues están para automatizar el proceso y nos cambiará radicalmente, seguro. Sí. Pero yo creo que dentro de esa base, al final volvemos a lo que hablábamos al principio. Esto va de personas, trabajando con personas y para personas. Y da igual el mundo en el que trabajes, siempre va de personas. Totalmente. Una última pregunta que te quiero hacer antes de que acabemos, pues se nos está acabando el tiempo, y es,
¿Cómo podemos llevar todo esto que hemos aprendido hoy contigo de las conversaciones cruciales a nuestra vida personal? Porque también no solamente puede ser profesional, tiene que ser también en nuestra vida personal, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros no enfocamos las conversaciones cruciales desde el punto de vista personal o profesional. Yo creo que eso es mentira. Nadie es distinta persona en el mundo personal, en el mundo profesional. Se pueden poner distintos sombreros, pero lo que hay debajo es lo mismo. Claro, yo sobre todo te hablo de esta famosa frase que seguro que la has oído tú muchas veces, del tenemos que hablar. Y a todos nos empezamos a temblar. Con nuestras parejas, con alguien conocido, con alguien que queremos. Y esa famosa frase que diga de tenemos que hablar. Y tu madre mía. Conversación difícil. Conversación difícil. Tenemos que hablar, siempre es una conversación difícil. Para mí lo primero es identifica que te estás contando una historia. Cuando yo te digo, yo hay una que pongo, es entorno profesional, pero es igual. Imagina que te cruzas por el pasillo con tu jefe y te dice, con un compañero de trabajo y te dice, el jefe quiere verte en la oficina, es importante. Uy, pues eso ya también como el tenemos que hablarlo. Pues fíjate, en los cursos la mitad de la gente me dice, cagao, y la otra mitad de la gente me dice, pues yo creo que bien, porque está con un proyecto y tal, seguro que me va a echar la enhorabuena. Entonces, y la frase es la misma. Entonces, Sí. Yo creo que lo primero es no dejar que nuestras emociones nos dominen. Y para eso tenemos que identificar muy bien la diferencia entre los hechos, lo que ha pasado de verdad y la historia. Y ser muy críticos con los hechos, ¿vale? Porque tendemos a mezclarlo muchísimo. Entonces, la primera parte, la parte más fácil, es preguntarnos siempre, ¿esto que te estoy contando ha pasado de verdad? ¿Es un hecho? ¿Es medible? Claro. ¿Es observable? ¿O es la historia y la interpretación que yo le he dado a ese hecho? Ya solo si somos capaces de hacer eso, nos va a ayudar mucho a mejorar todas nuestras conversaciones porque vamos a estar más calmados, ¿vale? Entonces, cuando alguien te viene y te dice, tenemos que hablarlo, primero, todas las cosas malas, entonces ya estás enfadado, ya estás exaltado, y oye, puede estar, ni siquiera oye, me puede hablar de una cosa mala, me puede hablar de una cosa buena, me puede hablar de que le ha ido bien en el trabajo. Claro. Simplemente que estés abierto a, bueno, ¿de qué quieres hablar? Vamos a escuchar más, ¿no? En este sí, va de la mano. Al final, si yo, lo que decíamos, esto es un proceso de descubrimiento. Entonces yo tengo que descubrir de qué quieres que hablemos. ¿Por qué eso es importante para ti que hablemos de ese tema concreto? ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué cosas no te preocupan? Muchas veces te has montado una película que te mueres, no llegas a casa tarde, te metes en el cuarto rápido y al final lo que quería hablar era que hay que hacer el nudo bien de la basura que ya se nos ha caído 2 veces. Y dices, joder, pues para eso no, yo llevo un día y medio estresado. Sí. Entonces yo creo que muchas veces va por la historia que nos hemos contado y entonces tenemos que ser más críticos con nosotros mismos, con nuestras historias. Vale, pues entonces ya sabéis, lo que tenéis que hacer es principalmente calmaros cuando escuchéis esta frase, no echéis a temblar, sino todo lo contrario. Escuchar lo que hay detrás y en función de eso, pues luego ya tomar las decisiones. A mí me ayuda a verlo como desde una la calma es oportunidad. mucho más sencillo, yo creo también todo. Además. A mí me ayuda a verlo como una oportunidad. Cuando alguien te dice tenemos que hablar, Sí. te está dando una oportunidad para resolver el problema. Claro, efectivamente. Y lo que pasa es que no estamos acostumbrados tampoco a eso, pero bueno, ahí hay otro podcast. Pues oye, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Se nos ha pasado ya el tiempo, ya Volando. tenemos que finalizar. Gracias por hablarnos sobre las conversaciones cruciales, que es un tema que, como hemos dicho al inicio, no se habla mucho de ello y se debería de tratar muchísimo más y nos deberían de enseñar incluso desde pequeñitos. A todos vosotros ya sabéis, podéis seguirme en redes, voy a dejar las redes también de Juan. Y ya sabéis que bueno, podéis seguir, continuar en el siguiente episodio de Afterword Talent y bueno, pues ya sabéis, estaros atentos que ahora hay premio, hay varios libros en juego. Gracias. Además, es un libro muy bueno, a mí me gusta mucho, así que... Sí, además, conversaciones cruciales para que se queden también con la palabra de lo que hemos hablado y que, bueno, que espero que alguno de vosotros lo ganéis y que lo disfrutéis también. Muchísimas gracias por haber estado aquí, espero que se te haya hecho corto. Me ha pasado volando. Y a todos vosotros ya sabéis, a seguirme en redes y a seguir todos los episodios de Afterword Talent. Nos vemos en el próximo, gracias.